Estamos de regreso ya en Cuenca en directo, lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Mónica Vanegas, autora de este libro que tengo en mis manos, La muerte cruzada, en el nuevo texto constitucional de relaciones de Ejecutivo-Legislativo. Bienvenida Mónica, consejera, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y me imagino yo, y quisiera que nos cuente un poquito la historia de cuándo escribió este libro, porque recordemos que a raíz de la primera vuelta electoral, el presidente de la República hizo un comentario que fue viralizado en redes sociales, dice, lo hizo internacional, el tema de la posible muerte cruzada que dijo podría optar en caso de que no exista una gobernabilidad, si es que ganarse, y Guillermo Lasso. Bienvenida, Mónica, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo surgió escribir este libro, La muerte cruzada? Gracias, Karina. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos observan. Yo siempre aquí en Unción me siento como en casa. Qué bueno, bienvenida siempre. Muchas gracias. Efectivamente, yo escribí sobre el tema porque fue tesis en una maestría en Derecho Constitucional que yo hice en la Universidad Andina en Quito, mientras era vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y en el mes de noviembre y diciembre decidí pulir la tesis, hacerla un libro, y efectivamente el 24 de enero presenté el libro con aval de la Corte Constitucional. La muerte cruzada, las palabras no se encuentran expresamente en la Constitución ecuatoriana. ¿Cómo se define esto de la muerte cruzada? Se lo llama así a lo que establece el artículo 130 y 148 de la Constitución. El 130 le da dos motivos a la Asamblea Nacional para cesar en funciones al presidente. Esto es, si el presidente se arroga funciones que no le corresponden en la Constitución o si llega a existir en el país una grave conmoción política y social. Desde el artículo 148, el presidente puede disolver la Asamblea por las dos razones, pero también tiene una tercera. Si es que la Asamblea, en forma reiterada e injustificada, interrumpe el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que cuando hubieron los acontecimientos del 30S, estaba en la Asamblea la Ley de Servicio Público, que tenía ciertos cambios que no eran de agrado de algunos sectores, y el presidente anunció por primera vez aplicar la muerte cruzada. En esa época no tenía mayoría en la Asamblea, tenía alrededor de 57 votos, la mayoría absoluta son 70, y las 2/3 partes son 91, ¿no? Entonces, ahora, en este caso fueron los primeros anuncios. ¿Cuál es el escenario en la actualidad? Estamos a puertas de una segunda vuelta, dos opciones, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, lo anunció ya el presidente de la República. ¿Qué pasaría en el supuesto caso de que el anuncio del presidente se pueda hacer realidad? ¿Es posible la muerte cruzada? ¿Cuál es el escenario que podemos ver ahora? A ver, antes un antecedente. Nosotros desde el año 1995 al 2005 vivimos una gran ingobernabilidad en el país. Congresos que tenían el 1% de popularidad y que defenestraron a muchos presidentes, Maguad, Lucio, de ahí Abdalá, el cambio Montecristi, que pudo haber sido justamente legítimo, pero no fue un proceso legal constitucional, porque no hubo un juicio político con derecho a la legítima defensa. Los asambleístas de Montecristi se dan cuenta justamente de esta ingobernabilidad de 10 años y con la nueva propuesta del presidente Rafael Correa, ponen esta innovación jurídica de la muerte cruzada, que es finalmente un llamado al diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque el nombre no diga eso, ¿verdad? Aunque el nombre justamente se llama muerte cruzada, y han dicho muchos de los internacionalistas que tratan el tema, porque fue también un aporte de los progresistas que estuvieron en la constituyente de Montecristi. Ellos han dicho que es una suerte de suicidio-homicidio, porque si realmente el presidente disuelve la Asamblea, él también cesa en funciones. Así es. Y si la Asamblea cesa en funciones del presidente, él también termina sus funciones. Por eso se llama muerte cruzada. Digamos, en la coyuntura actual, ¿qué es lo que podría suceder? Alianza País tiene 74 votos. El resto, hasta completar 137, son votos de la oposición. Para que la muerte cruzada pueda ser aplicada desde la Asamblea, ¿cuántos votos se necesitan? 91. No habría justamente esos votos, pero quien sí podría aplicarlo en caso de que haya conmoción interna, se arroguen funciones, sería el próximo presidente de la República, ¿no? Que también dice claramente los dos artículos que pueden ser dentro de los primeros 3 años de gobierno. Entonces, más que nada es una suerte de diálogo, no se les llama el diálogo a las dos funciones. En este caso puntual del presidente de la República actual, pues es posible que o sea, este rato ya sale de funciones. Supongamos que gana Lenín Moreno. ¿Podría el candidato oficialista plantear como presidente ya?
Podría hacerlo en caso de que tenga ingobernabilidad en la Asamblea, pero recuerde que Alianza País tiene 74 votos que le da gobernabilidad a la Asamblea, en el caso de que gane Lenín Moreno, en este sentido. Así es, estamos... Lo que sucede es que si es que se diera esta figura, el Consejo Nacional Electoral en 7 días llama a elecciones anticipadas para volver a elegir un presidente y una nueva asamblea que tendrían que completar el resto del periodo, ¿no? Entonces, esto es un tema innovador, es un instrumento político también que puede ser usado, pero antes de ser usado, sí les llama a dialogar a las dos funciones para mantenernos en gobernabilidad, porque de una u otra manera, Karina y ciudadanos que nos escuchan, estos 10 años ha habido gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual no sucedió del 95 al 2005, que muchas veces no se podría cumplir un proyecto porque la Asamblea no tenía los votos o no daba los votos para cumplir leyes. Entonces, en este caso es un llamado a la gobernabilidad. Ahora, la Constitución está clara, Mónica, y le pregunto esto porque ha sido también fuertemente criticada. ¿De qué manera se genera la justicia en el país? Los poderes que también tiene el régimen en este caso. ¿La Constitución está clara para que no pueda ser tergiversada, manipulada, que es la duda que se tiene de sectores de oposición? Yo creo que lo que podemos rescatar justamente de estos años de gobierno, y lo digo yo en el libro, es la gobernabilidad y la institucionalidad que hemos tenido, ¿no? Autoridades que han sido elegidas para 5 años, que han durado en su cargo 5 años, autoridades justamente que han sido elegidas de una forma distinta y ha permitido que un proyecto político tenga viabilidad, repito, porque ha tenido una Asamblea Nacional con una fuerte mayoría, con una mayoría compacta, desde 100 votos, ahora 99 votos. En el caso que se avecina, todavía hay una mayoría, ya no de 2/3 partes, es una mayoría absoluta de la mitad más 1, que serían 70, y en este caso Alianza País tendría 74, ¿no? Pero yo repito, esto es una innovación jurídico-constitucional, es una figura que la usan otros países. ¿Ya la han usado en países como cuál, Mónica, si es que nos puede exactamente, por eso? ejemplo, hay países que tienen algo parecido a la muerte cruzada, no exactamente la muerte cruzada, por ejemplo, los países que tienen parlamentarismo, que ellos eligen una asamblea de representantes o una asamblea de diputados y ellos eligen a un presidente y a un primer ministro, y cuando existe ingobernabilidad, quien sale es el primer ministro más no el presidente de la República, ¿no? Entonces son temas, yo hago justo en el libro un análisis de países como Venezuela, Bolivia, Colombia, que lo han aplicado, que justamente que tienen algo parecido, más no exactamente la figura de la muerte cruzada. Esto es una innovación que solo la tiene Ecuador, que solamente tiene el país. Bueno, antes de finalizar, nada más preguntarle, para quienes me imagino yo muchos están interesados en leer este libro, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Está de venta al público? ¿En realidad lo manejan a través del sector judicial en este tema? ¿En la parte de derecho podemos manejar? Bueno, justamente yo estoy en la ciudad de Cuenca porque estoy conversando con los compañeros del Colegio de Abogados de la SUAY, que yo estoy ahí afiliada hace más de 10 años, para hacer un lanzamiento del libro, y una vez que pueda lanzar el libro, pues habrán locales en donde pueda ser comprado. Todavía no se sabe cuándo. Pero le comento que son 100 páginas que le va a gustar leer, que tendrán que leer asambleístas, políticos, investigadores, catedráticos, periodistas. Es una forma muy clara de entender esta figura de innovación constitucional. Al momento, antes de que salga a la venta, en caso de que se dé esta relación también, ¿dónde lo podemos tener? Bueno, tendrían que dirigirse directamente conmigo. A través de redes sociales yo me contacto con la ciudadanía, no tengo el Facebook, el Twitter, y creo que desde esa manera podría ser asequible. Pero voy a conversar para ver si es que también en algunas librerías sería importante, porque sin duda a mí me llama muchísimo la atención y hay que conocerlo más a fondo. Gracias, Mónica, por estar junto a nosotros. Estaremos dialogando en otra oportunidad también cómo se vive el ambiente electoral en la ciudad y en el país entero. Vamos a una breve pausa, venimos con más de Cuenca en Directo.